¿Alguna vez has imaginado que existe una oración tan poderosa que, durante siglos, estuvo prohibida su recitación en público? Una oración oculta tras bambalinas de la Iglesia, utilizada solo en tiempos de persecución y que, según relatos antiguos, podía incluso conmover a los enemigos de la fe. El Papa León XIV reveló que este secreto espiritual fue silenciado durante generaciones, y pocos hoy conocen su verdadero poder. ¿Pero por qué se dejó de lado una oración que podía transformar tantas vidas? ¿Qué tenía de peligroso? Estas preguntas te sorprenderán más de lo que imaginas. Antes de revelar los detalles, quiero saber tu opinión. ¿Has oído hablar alguna vez de una oración prohibida por la Iglesia? Comenta abajo, porque tu experiencia puede enriquecer esta conversación. Y aprovecha para darle a me gusta y suscribirte al canal, porque en las próximas semanas te traeré otras revelaciones del Papa León XIV que podrían cambiar por completo tu forma de vivir la fe. En los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo eran perseguidos por el Imperio Romano, surgieron oraciones secretas, transmitidas solo de boca en boca, casi como un código sagrado de supervivencia. No eran fórmulas mágicas, sino gritos profundos que unían fe, valentía y entrega total a Dios en momentos de vida o muerte. Una de estas oraciones destacaba entre todas las demás, sencilla, pero cargada de un poder espiritual tan intenso que muchos creían que podía liberar prisioneros, debilitar tiranos e incluso abrir puertas ante las imposibilidades humanas. Y precisamente por eso, en ciertos periodos de la historia, se consideró demasiado peligrosa para circular libremente entre los fieles. Los relatos antiguos describen esta oración como murmurada por los cristianos presos en las catacumbas, esperando el martirio. Era su última súplica antes de enfrentarse a las bestias del Coliseo o a las espadas de los soldados. Curiosamente, los documentos de los monjes copistas conservan ecos de esta oración en los márgenes de los manuscritos, siempre acompañada de discretas advertencias: no divulgar sin discernimiento, o rezar solo en tiempos de persecución. Esto demuestra que la propia Iglesia, en ciertas épocas, prefirió restringir su uso para evitar que fuera trivializada, utilizada supersticiosamente o incluso distorsionada por quienes no comprendían su verdadera profundidad. El Papa León XIV, repasando antiguos registros espirituales, enfatizó que el silencio que rodeaba esta oración no se debía a una devaluación, sino a una protección. Imaginen un fuego poderoso. En las manos adecuadas, calienta e ilumina. En manos descuidadas, puede destruir. Así se percibía esta oración, un fuego espiritual que debía ser custodiado hasta que llegara el momento de reavivarlo entre los fieles. Muchos historiadores católicos recuerdan que, durante la Edad Media, esta oración se utilizaba en batallas espirituales e incluso en exorcismos secretos, cuando sacerdotes y monjes se enfrentaban a fuerzas del mal aparentemente insuperables. Y siempre, según los relatos, había una respuesta rápida, como si el cielo se inclinara a escuchar esta súplica secreta. Pero ¿por qué una oración tan poderosa se mantuvo reservada durante tanto tiempo para unos pocos elegidos? ¿Fue para evitar que el enemigo la descubriera? ¿O acaso la propia fragilidad humana hizo que fuera mejor ocultarla hasta tiempos más maduros? Esta es la gran pregunta que abarca siglos y nos llega hasta hoy. Ahora imaginen, ¿cuántos cristianos habrían hallado fuerza ante el dolor? ¿Cuántas familias habrían presenciado milagros? ¿Cuántas almas se habrían acercado a Dios más rápidamente si esta oración hubiera sido recitada por todos, sin reservas? Aquí es donde el misterio se agudiza aún más, porque el Papa León XIV dejó claro que este silencio no fue casualidad, sino parte de un plan mayor que aún hoy desafía nuestra comprensión. Y esto es precisamente lo que nos lleva a una revelación aún más sorprendente: el verdadero contenido de esta oración y por qué, incluso tras siglos de prohibición, resurge como un llamado urgente para los cristianos de nuestro tiempo. Pero antes de llegar a eso, necesitamos comprender cómo ha atravesado la historia y los efectos que han tenido quienes se atrevieron a rezarla, incluso cuando el mundo entero estaba en su contra. A medida que la Iglesia avanzaba a lo largo de los siglos, esta oración prohibida se fue envolviendo cada vez más en misterio. Aparecía en relatos discretos de monjes, se susurraba en monasterios aislados. En raras ocasiones, emergía como arma espiritual en tiempos de crisis. Lo más impresionante es que, cada vez que se utilizaba esta oración, se registraban testimonios extraordinarios. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la época de la persecución en Oriente.
Los cristianos eran encarcelados en cuevas, condenados al hambre y la oscuridad. Esa noche, cuando la esperanza casi se había desvanecido, uno de ellos comenzó a rezar en silencio esta oración. Los informes dicen que, en ese mismo momento, los guardias se durmieron, las cadenas se soltaron y la pequeña comunidad logró escapar. Para muchos, esto no fue una mera coincidencia, sino una señal de que la oración tenía el poder de tocar directamente el corazón de Dios. Y este no fue un caso aislado. En la Edad Media, los caballeros cristianos que se proponían defender su fe en batallas espirituales recibían en secreto la fórmula de esta oración. Existen registros de victorias inesperadas, de una resistencia casi sobrehumana contra enemigos mucho más fuertes. El propio Papa León XIV, al comentar estos relatos, lo dejó claro. Esta oración no es una superstición, sino un grito que surge de lo más profundo del alma y, por lo tanto, logra lo imposible. Pero ¿qué hacía a esta oración tan especial? No eran solo las palabras, sino el espíritu de entrega absoluta que exigía. A diferencia de otras oraciones, que piden protección, bendiciones o gracias específicas, esta se caracterizaba por un abandono total a la voluntad de Dios. Era como si el creyente dijera: Señor, todo es tuyo, incluso mi dolor, mi miedo y mi vida. Y es precisamente este tipo de oración la que siempre ha incomodado al enemigo de la fe, porque un corazón completamente entregado no puede ser dominado. Las Escrituras ya nos dan pistas sobre este poder. Daniel, al ser arrojado al foso de los leones, elevó una oración secreta, breve y directa, sin preocuparse por palabras bonitas, sino simplemente confiando en el Señor. Pedro, encadenado en prisión, clamó en silencio, y un ángel fue enviado a liberarlo. Los cristianos en las catacumbas, ocultos del mundo, oraron con la misma intensidad. El hilo conductor de todos estos episodios es la entrega. Cuanto mayor es el abandono a Dios, mayor es la respuesta del cielo. El Papa León XIV afirmó que esta oración, incluso oculta, nunca dejó de circular entre los santos. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz e incluso monjes anónimos hablaron de una súplica secreta que transformaba el corazón humano. Algunos testimonios afirman que quienes la rezaban sentían inmediatamente una paz sobrenatural, como si se les hubiera quitado un peso del alma. Otros describen curaciones físicas, reconciliaciones imposibles e incluso liberaciones espirituales de fuerzas oscuras que parecían invencibles. Y aquí está el detalle más intrigante. A lo largo de la historia, cada vez que esta oración comenzaba a difundirse entre el pueblo, surgían movimientos para restringirla. Algunos decían que la gente no estaba preparada para tal poder. Otros afirmaban que el riesgo de distorsión era demasiado grande. Pero hay quienes sostienen que la verdadera razón era otra: impedir que los cristianos comunes descubrieran que el mayor poder no reside en rituales elaborados, sino en una oración ofrecida con el corazón plenamente entregado a Dios. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? ¿Se ocultó esta oración para proteger al pueblo o para privarlo de una fuerza espiritual que podría cambiar la historia? Comparte tu opinión en los comentarios, porque este es un punto que divide a teólogos y creyentes hasta el día de hoy. Lo cierto es que la oración prohibida ha atravesado los siglos como un hilo invisible, transmitida de generación en generación, guardada como un tesoro secreto. Y ahora, con el Papa León XIV recuperando su memoria, nos enfrentamos a una revelación que puede transformar nuestra forma de vivir la fe. Porque el siguiente paso no es solo comprender la historia, sino conocer la esencia de esta oración y cómo rezarla correctamente para que vuelva a ser una llama viva en los corazones de los cristianos de hoy. Tras siglos de silencio, la verdad finalmente salió a la luz. La llamada oración prohibida no era un conjunto de palabras mágicas, sino una fórmula espiritual de abandono total a Dios, resumida en una entrega radical. El Papa León XIV explicó que esta oración se consideraba peligrosa precisamente porque colocaba a los fieles en un estado de valentía y libertad tan profundo que ninguna fuerza humana o espiritual podía dominarlos. ¿Y cuál era la esencia de esta oración? Un simple acto de entrega. Señor, todo es tuyo. Me entrego completamente a tus manos. Haz de mí lo que quieras. No hubo rodeos, ni peticiones de beneficio personal, ni regateos. Fue una oración que destruyó el orgullo humano, rompió las cadenas del miedo y abrió espacio para la acción directa de Dios.
El enemigo teme este tipo de oración porque un corazón verdaderamente entregado se vuelve intocable. Esta es la gran lección que el Papa León XIV quiso enfatizar. El poder de esta oración no residía en la prohibición en sí, sino en el riesgo de ser trivializada. Por ello, durante siglos, solo monjes, mártires y santos se atrevieron a rezarla conscientemente, con plena disposición a afrontar cualquier cosa que Dios permitiera. Hoy, regresa a nosotros como una invitación. No se trata de memorizar palabras secretas, sino de entrar en el mismo espíritu de confianza que sostuvo a los primeros cristianos. En la práctica, ¿cómo orar? Toma un momento de silencio, ponte delante de Dios y repite con fe: Señor, me abandono a ti. Mi vida, mis dolores, mis miedos, mis sueños, todo es tuyo. Actúa en mí según tu voluntad. Al hacerlo, no esperes soluciones instantáneas, sino prepárate para experimentar una libertad interior que el mundo no puede dar. Muchos dan testimonio de que, al orar de esta manera, han encontrado la fuerza para soportar pérdidas, superar tentaciones, afrontar pruebas, sobre todo, sentir una paz que es independiente de las circunstancias externas. Este es el verdadero poder de la oración prohibida. Libera el corazón de la esclavitud del miedo y pone al creyente en las manos del único Señor que puede transformarlo todo. Ahora que lo sabes, piensa, ¿cuántas personas cercanas a ti aún viven atrapadas en la ansiedad, la angustia y la desesperación porque no han aprendido a abandonarse en las manos de Dios? ¿Cuántas familias podrían experimentar milagros si comprendieran esta entrega total? ¿Tendrías el valor de orar esta oración hoy, con todo tu corazón, aún sin saber lo que Dios podría permitir? Esta es la pregunta que separa a quienes simplemente escuchan una revelación de quienes la viven. Y esta es mi petición. Si este mensaje te conmovió, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. No te guardes para ti lo que puede transformar otras vidas. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas semanas profundizaremos en otras oraciones olvidadas, revelaciones del Papa León XIV que te abrirán los ojos a secretos que la Iglesia ha preservado durante siglos. Juntos, redescubriremos la riqueza de la fe católica y reavivaremos en el mundo la llama que nunca debió extinguirse. ¿Alguna vez has imaginado que existe una oración tan poderosa que, durante siglos, estuvo prohibida su recitación en público? Una oración oculta tras bambalinas de la Iglesia, utilizada solo en tiempos de persecución y que, según relatos antiguos, podía incluso conmover a los enemigos de la fe. El Papa León XIV reveló que este secreto espiritual fue silenciado durante generaciones, y pocos hoy conocen su verdadero poder. ¿Pero por qué se dejó de lado una oración que podía transformar tantas vidas? ¿Qué tenía de peligroso? Estas preguntas te sorprenderán más de lo que imaginas. Antes de revelar los detalles, quiero saber tu opinión. ¿Has oído hablar alguna vez de una oración prohibida por la Iglesia? Comenta abajo, porque tu experiencia puede enriquecer esta conversación. Y aprovecha para darle a me gusta y suscribirte al canal, porque en las próximas semanas te traeré otras revelaciones del Papa León XIV que podrían cambiar por completo tu forma de vivir la fe. En los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo eran perseguidos por el Imperio Romano, surgieron oraciones secretas, transmitidas solo de boca en boca, casi como un código sagrado de supervivencia. No eran fórmulas mágicas, sino gritos profundos que unían fe, valentía y entrega total a Dios en momentos de vida o muerte. Una de estas oraciones destacaba entre todas las demás, sencilla, pero cargada de un poder espiritual tan intenso que muchos creían que podía liberar prisioneros, debilitar tiranos e incluso abrir puertas ante las imposibilidades humanas. Y precisamente por eso, en ciertos periodos de la historia, se consideró demasiado peligrosa para circular libremente entre los fieles. Los relatos antiguos describen esta oración como murmurada por los cristianos presos en las catacumbas, esperando el martirio. Era su última súplica antes de enfrentarse a las bestias del Coliseo o a las espadas de los soldados. Curiosamente, los documentos de los monjes copistas conservan ecos de esta oración en los márgenes de los manuscritos, siempre acompañada de discretas advertencias: no divulgar sin discernimiento, o rezar solo en tiempos de persecución. Esto demuestra que la propia Iglesia, en ciertas épocas, prefirió restringir su uso para evitar que fuera trivializada,
utilizada supersticiosamente o incluso distorsionada por quienes no comprendían su verdadera profundidad. El Papa León XIV, repasando antiguos registros espirituales, enfatizó que el silencio que rodeaba esta oración no se debía a una devaluación, sino a una protección. Imaginen un fuego poderoso. En las manos adecuadas, calienta e ilumina. En manos descuidadas, puede destruir. Así se percibía esta oración, un fuego espiritual que debía ser custodiado hasta que llegara el momento de reavivarlo entre los fieles. Muchos historiadores católicos recuerdan que, durante la Edad Media, esta oración se utilizaba en batallas espirituales e incluso en exorcismos secretos, cuando sacerdotes y monjes se enfrentaban a fuerzas del mal aparentemente insuperables. Y siempre, según los relatos, había una respuesta rápida, como si el cielo se inclinara a escuchar esta súplica secreta. Pero ¿por qué una oración tan poderosa se mantuvo reservada durante tanto tiempo para unos pocos elegidos? ¿Fue para evitar que el enemigo la descubriera? ¿O acaso la propia fragilidad humana hizo que fuera mejor ocultarla hasta tiempos más maduros? Esta es la gran pregunta que abarca siglos y nos llega hasta hoy. A medida que la Iglesia avanzaba a lo largo de los siglos, esta oración prohibida se fue envolviendo cada vez más en misterio. Aparecía en relatos discretos de monjes, se susurraba en monasterios aislados, en raras ocasiones, emergía como arma espiritual en tiempos de crisis. Lo más impresionante es que, cada vez que se utilizaba esta oración, se registraban testimonios extraordinarios. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la época de la persecución en Oriente. Los cristianos eran encarcelados en cuevas, condenados al hambre y la oscuridad. Esa noche, cuando la esperanza casi se había desvanecido, uno de ellos comenzó a rezar en silencio esta oración. Los informes dicen que, en ese mismo momento, los guardias se durmieron, las cadenas se soltaron y la pequeña comunidad logró escapar. Para muchos, esto no fue una mera coincidencia, sino una señal de que la oración tenía el poder de tocar directamente el corazón de Dios. Y este no fue un caso aislado. En la Edad Media, los caballeros cristianos que se proponían defender su fe en batallas espirituales recibían en secreto la fórmula de esta oración. Existen registros de victorias inesperadas, de una resistencia casi sobrehumana contra enemigos mucho más fuertes. El propio Papa León XIV, al comentar estos relatos, lo dejó claro. Esta oración no es una superstición, sino un grito que surge de lo más profundo del alma, por lo tanto, logra lo imposible. ¿Pero qué hacía a esta oración tan especial? No eran solo las palabras, sino el espíritu de entrega absoluta que exigía. A diferencia de otras oraciones, que piden protección, bendiciones o gracias específicas, esta se caracterizaba por un abandono total a la voluntad de Dios. Era como si el creyente dijera: Señor, todo es tuyo, incluso mi dolor, mi miedo y mi vida. Y es precisamente este tipo de oración la que siempre ha incomodado al enemigo de la fe, porque un corazón completamente entregado no puede ser dominado. Las Escrituras ya nos dan pistas sobre este poder. Daniel, al ser arrojado al foso de los leones, elevó una oración secreta, breve y directa, sin preocuparse por palabras bonitas, sino simplemente confiando en el Señor. Pedro, encadenado en prisión, clamó en silencio, y un ángel fue enviado a liberarlo. Los cristianos en las catacumbas, ocultos del mundo, oraron con la misma intensidad. El hilo conductor de todos estos episodios es la entrega. Cuanto mayor es el abandono a Dios, mayor es la respuesta del cielo. El Papa León XIV afirmó que esta oración, incluso oculta, nunca dejó de circular entre los santos. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz e incluso monjes anónimos hablaron de una súplica secreta que transformaba el corazón humano. Algunos testimonios afirman que quienes la rezaban sentían inmediatamente una paz sobrenatural, como si se les hubiera quitado un peso del alma. Otros describen curaciones físicas, reconciliaciones imposibles e incluso liberaciones espirituales de fuerzas oscuras que parecían invencibles. Y aquí está el detalle más intrigante. A lo largo de la historia, cada vez que esta oración comenzaba a difundirse entre el pueblo, surgían movimientos para restringirla. Algunos decían que la gente no estaba preparada para tal poder. Otros afirmaban que el riesgo de distorsión era demasiado grande. Pero hay quienes sostienen que la verdadera razón era otra,
impedir que los cristianos comunes descubrieran que el mayor poder no reside en rituales elaborados, sino en una oración ofrecida con el corazón plenamente entregado a Dios. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? ¿Se ocultó esta oración para proteger al pueblo o para privarlo de una fuerza espiritual que podría cambiar la historia? Comparte tu opinión en los comentarios, porque este es un punto que divide a teólogos y creyentes hasta el día de hoy. Tras siglos de silencio, la verdad finalmente salió a la luz. La llamada oración prohibida no era un conjunto de palabras mágicas, sino una fórmula espiritual de abandono total a Dios, resumida en una entrega radical. El Papa León XIV explicó que esta oración se consideraba peligrosa precisamente porque colocaba a los fieles en un estado de valentía y libertad tan profundo que ninguna fuerza humana o espiritual podía dominarlos. ¿Y cuál era la esencia de esta oración? Un simple acto de entrega. Señor, todo es tuyo. Me entrego completamente a tus manos. Haz de mí lo que quieras. No hubo rodeos, ni peticiones de beneficio personal, ni regateos. Fue una oración que destruyó el orgullo humano, rompió las cadenas del miedo y abrió espacio para la acción directa de Dios. El enemigo teme este tipo de oración porque un corazón verdaderamente entregado se vuelve intocable. Esta es la gran lección que el Papa León XIV quiso enfatizar. El poder de esta oración no residía en la prohibición en sí, sino en el riesgo de ser trivializada. Por ello, durante siglos, solo monjes, mártires y santos se atrevieron a rezarla conscientemente, con plena disposición a afrontar cualquier cosa que Dios permitiera. Hoy, regresa a nosotros como una invitación. No se trata de memorizar palabras secretas, sino de entrar en el mismo espíritu de confianza que sostuvo a los primeros cristianos. En la práctica, ¿cómo orar? Toma un momento de silencio, ponte delante de Dios y repite con fe: Señor, me abandono a ti. Mi vida, mis dolores, mis miedos, mis sueños, todo es tuyo. Actúa en mí según tu voluntad. Al hacerlo, no esperes soluciones instantáneas, sino prepárate para experimentar una libertad interior que el mundo no puede dar. Muchos dan testimonio de que, al orar de esta manera, han encontrado la fuerza para soportar pérdidas, superar tentaciones, afrontar pruebas, sobre todo, sentir una paz que es independiente de las circunstancias externas. Este es el verdadero poder de la oración prohibida. Libera el corazón de la esclavitud del miedo y pone al creyente en las manos del único Señor que puede transformarlo todo. Ahora que lo sabes, piensa, ¿cuántas personas cercanas a ti aún viven atrapadas en la ansiedad, la angustia y la desesperación porque no han aprendido a abandonarse en las manos de Dios? ¿Cuántas familias podrían experimentar milagros si comprendieran esta entrega total? ¿Tendrías el valor de orar esta oración hoy, con todo tu corazón, aun sin saber lo que Dios podría permitir? Esta es la pregunta que separa a quienes simplemente escuchan una revelación de quienes la viven. Y esta es mi petición. Si este mensaje te conmovió, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. No te guardes para ti lo que puede transformar otras vidas. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas semanas profundizaremos en otras oraciones olvidadas, revelaciones del Papa León XIV que te abrirán los ojos a secretos que la Iglesia ha preservado durante siglos. Juntos, redescubriremos la riqueza de la fe católica y reavivaremos en el mundo la llama que nunca debió extinguirse.